los Estados Unidos le lanzaron al mundo un anuncio sobre un amplísimo despegue aeronaval en las costas del Caribe con la excusa de combatir el narcotráfico. Su suposición de la operación era esa. Esto generó reacciones a distintos niveles, tanto dentro de los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos, y obviamente como impactaba directamente al pueblo venezolano, la soberanía, la paz y el orden interno, a lo interno de nuestro país, valga la redundancia, también se generó mucho revuelo. El gobierno de los Estados Unidos ese día fue el eje y centro de la noticia mundial con el anuncio de ese despliegue que a todas luces, más que el objetivo antinarcótico, tenía como eje central un asedio a las costas venezolanas en una suerte de bloqueo naval que, a predecir de muchos, podía concluir en una agresión militar. Es decir, con ese anuncio de Donald Trump se sentaban las bases para la génesis de una invasión a Venezuela. Veamos nosotros el video del presidente de los Estados Unidos cuando anuncia la operación aeronaval en el Caribe. Hoy Estados Unidos está lanzando operaciones antinarcóticos mejoradas en el hemisferio occidental para proteger al pueblo estadounidense del flagelo mortal de los narcóticos ilegales. No debemos permitir que los cárteles de la droga exploten la pandemia para amenazar la vida de los estadounidenses. En cooperación con 22 naciones asociadas, el Comando Sur de Estados Unidos aumentará la interrupción de la vigilancia y las incautaciones en envío de drogas y proporcionará apoyo adicional para los esfuerzos de erradicación que se están llevando a cabo en este momento. Estamos desplegando destructores adicionales en la Armada, barcos de combate, aviones y helicópteros, guardacostas de la Guardia Costera y aviones de vigilancia de la Fuerza Aérea, duplicando nuestras capacidades en la región. Es muy importante que nuestras fuerzas estén completamente equipadas con equipos de protección personal y hemos tomado medidas de seguridad adicionales para garantizar que nuestras tropas se mantengan saludables. Este anuncio del inicio de una operación militar, donde a boca del mismísimo presidente de los Estados Unidos habla de guardacostas, de buques, de aviones de combate, dentro de ese despliegue aeronaval, con una acción que más que dirigirla a combatir el narcotráfico, tenía las características de una operación aeronaval con fines militares. Y anuncia entonces que viene a las costas del Caribe. Es un hecho comunicacional público y notorio que la droga de Colombia que va a los Estados Unidos, el 85% sale no por el Atlántico ni por el Caribe, sino por el Pacífico. Y Venezuela no tiene costas en el Pacífico y el Caribe tampoco está cerca del Pacífico. Por lo tanto, era una operación dirigida a el pueblo venezolano, a la soberanía venezolana. Las reacciones al respecto no se hicieron esperar, tanto dentro de los Estados Unidos como fuera. Dentro de los Estados Unidos, el mismísimo secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, fue el primero en declarar después de Trump y anunció lo siguiente. Veamos. Today,
Hoy, con la dirección del presidente, el Departamento de Defensa, en estrecha cooperación con nuestros socios interinstitucionales, comenzó a mejorar las operaciones antinarcóticos en el Océano Pacífico Oriental y en el Mar Caribe. Esta iniciativa es en parte un enfoque de todo el gobierno y de la administración para combatir el flujo de drogas ilícitas a los Estados Unidos y proteger al pueblo estadounidense de este flagelo. Quiero agradecer a todos nuestros socios en este esfuerzo por incluir a la Guardia Costera de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia de Control de Drogas, el Departamento de Justicia y los miembros de la comunidad de inteligencia por el tremendo apoyo y cooperación. Estas fuerzas adicionales casi duplicarán nuestra capacidad para llevar a cabo operaciones en la región. Además, 22 naciones asociadas se han unido a nosotros en esta lucha y traen consigo una variedad de capacidades e inteligencia y operaciones necesarias para derrotar a estas organizaciones criminales. El año pasado, las operaciones del Comando Sur de Estados Unidos resultaron en la incautación de más de 280 toneladas métricas de drogas, muchas de las cuales fueron designadas para su envío a Estados Unidos, mientras que este fue un logro increíble. Hay mucho más trabajo por hacer. Observa el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, anuncia el despliegue, ratifica el acompañamiento de 22 naciones, pero además hay un hecho que se desprende de su declaración y es el incremento de medios militares a los destinado para las operaciones en Centroamérica, el Caribe y Suramérica, que las lleva a cabo para efecto de la Fuerza Armada Norteamericana, el Comando Sur, y él habla de un incremento de medios. El gobierno ruso fue el primero en rechazar esa operación en el Caribe. Veamos qué dijeron los rusos al respecto. Rusia condena el bloqueo económico y las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela, mientras el país suramericano lucha contra el nuevo coronavirus. La decisión de Washington de comenzar su operación militar para interrumpir el narcotráfico en América Latina, que se acompaña del aumento de la actividad militar cerca de Venezuela, puede tener consecuencias totalmente impredecibles y negativas teniendo en cuenta las circunstancias actuales, advirtió el jueves la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova. La vocera ha declarado que Rusia no alude contactos con Estados Unidos sobre el tema de Venezuela, pero nunca cambiará su postura al respecto y jamás aceptará la política de crueles sanciones aplicadas por Washington contra Caracas. También ha criticado que justo en el momento en que Venezuela, que ha recibido la ayuda humanitaria de Cuba, China y Rusia, realiza esfuerzos para hacer frente a la pandemia de coronavirus, Estados Unidos, por el contrario, busca truncar las gestiones del gobierno venezolano. Y además de Rusia, muchos países del mundo, sobre todo organizaciones sociales que rechazan la guerra, se pronunciaron ante tal aberración. Pero gobiernos aliados del Caribe, como el de Cuba, a través de su canciller Bruno Rodríguez, colocó en su cuenta Twitter lo siguiente: operación militar anunciada por el gobierno de Estados Unidos que implica despliegue de buques de guerra cerca de Venezuela y movimientos de tropas especiales constituye una amenaza a la paz de todos en la región. Supuesto combate al narcotráfico es solo un pretexto oportunista. Numeral Cuba. Así se expresó el canciller cubano Bruno Rodríguez, pero la derecha reaccionaria venezolana también, en medio de su obcecada enfermedad que los llena de odio, empezaron, a inundar las redes sociales con amenazas, con celebraciones. A nosotros mismos nos enviaban mensajes: llegó la invasión, prepárense. Nosotros siempre hemos estado preparados para todo, cualquier escenario. En esta amenaza, llevaba la voz cantante, la gusanera mayavera venezolana, y entre tanta información, hay un tuit que podemos colocar
de una periodista tarifada de lo que llama los Estados Unidos la prensa libre, porque son los que ellos le pagan para que digan lo que a los Estados Unidos le conviene y le interesa que se diga, colocó lo siguiente, Carla Angola. Estados Unidos redobla operación contra narcóticos de drogas en la región. Régimen de Maduro es centro de la operación por sociedad con organizaciones criminales. Llama la atención no solo la cantidad de aviones, porque lo anuncia Trump, porque lo anuncia el secretario de Defensa, destructores y barcos, sino la alianza de 22 naciones. Y en medio de todo ello, el Pentágono también emitió un comunicado atinente a la decisión que había tomado el presidente de los Estados Unidos. El Pentágono responde a la misión antidrogas del Caribe de Trump. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha rechazado la decisión del presidente Donald Trump de enviar una falange de activos navales para interceptar los envíos de drogas en el Mar Caribe. Así lo dijo el funcionario de la administración a Foreign Policy, que es la agencia de información, y exponía que la razón del rechazo del Pentágono es que los recursos son algo limitados, ya que la pandemia del coronavirus ha devastado un portaaviones estadounidense en Asia y ha dejado de lado a miles de soldados. Ante esta coyuntura, ante esta situación, nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó con esta operación? Porque pese a la recomendación del Pentágono, incluso en las redes sociales del Comando Sur se colgaron videos donde aparecían embarcaciones militares norteamericanas navegando hacia el Caribe. El capitán de una embarcación dando el azimú, el rumbo, los nudos, y decía, vamos a la operación. Estas acciones colgadas en el Twitter del Comando Sur, obviamente incrementaron la especulación sobre las amenazas, que de paso se ha dicho, para la investigación de este programa nos metimos en el Twitter del Comando Sur y todo ello fue borrado en su totalidad. Ante esa situación, ¿cuál es la realidad de esa operación al día de hoy? Y ese es el centro del análisis que traigo para su programa Desenlaces, que he titulado Mitos y realidades del despliegue antinarcótico en el Caribe anunciado por Donald Trump. Vamos a conversar al respecto y para ello, desde el punto de vista metodológico, nosotros utilizamos un mecanismo de manera tal de hacer una revisión de los equipos que cuenta los Estados Unidos, los sistemas de arma que tiene, cuáles son los que tiene el Comando Sur en la Cuarta Flota, y además de ello, los que no son de la Cuarta Flota, sino que son de otra flota, como el secretario de Defensa dijo que iban a ser reforzados, donde se encuentran. Y para ello utilizamos un punto de corte que fue el día lunes 20 de abril de 2020. Al lunes 20 de abril del 2020, yo voy a presentar en su programa Desenlace la ubicación exacta de la flota militar norteamericana que no está empeñada en frentes de batalla y que potencialmente, por el anuncio dado por el presidente, pudiera haber sido utilizados en una operación aeronaval contra Venezuela. ¿Cómo se obtiene la información? Bueno, nosotros hicimos una evaluación de la conformación estructural de las fuerzas operativas de la Armada de los Estados Unidos y sus 9 componentes, que son el Comando de Fuerzas de la Flota del Pacífico, el Comando Central de las Fuerzas Navales de Europa, la Red del Comando de Guerra, la Reserva Naval, el Comando Especial de Guerra,
la fuerza de evaluación y prueba operacional. Y ubicamos todas y cada uno de los componentes navales de la Fuerza Armada norteamericana y pudimos determinar la composición de la fuerza de los Estados Unidos que pudieran emplear en Venezuela y trabajamos en la búsqueda, oigan, de la ubicación exacta de esos medios navales, haciendo un especial énfasis en la cuarta flota. Yo les dije, y ustedes lo saben, que la cuarta flota son las fuerzas navales del Comando Sur de los Estados Unidos, quien tiene la misión de dirigir las operaciones de las fuerzas navales norteamericanas en el Caribe, América Central y Suramérica. Alguien pudiera preguntarse cómo se obtiene esa información. Yo diría que muy sencillo, con los medios tecnológicos que poseemos, ya que todas las embarcaciones, tanto civiles como militares, tienen un sistema de identificación automático que se llama el ICE, que da la ubicación exacta de las embarcaciones y nosotros a esos medios navales los buscamos por las siglas, por la conformación estructural y pudimos determinar que ellos se encontraban después del anuncio del presidente Trump, ubicados exactamente para el día lunes 20 de abril en los siguientes sitios. Vamos a ver si verdaderamente existe en ciernes una operación, si están navegando hacia el Caribe, si se encuentran en el Caribe, qué pasó con esa amenaza militar. La primera embarcación es el portaaviones de los Estados Unidos Gerald Ford CVN-7. Ese portaaviones, además, cuenta con el apoyo del portahelicóptero USS Wasp LHD-1, el buque flotante expedicionario USS Herschel Williams y el tanquero USNS Kanawha T-AO-196. Para el lunes, oigan, para el lunes 20 de abril, el portaavión, el portahelicóptero, el buque flotante expedicionario y este tanquero se encuentran atracados en Norfolk, Virginia. Oigan, esto era lo que venían en el despliegue, están en Norfolk, Virginia, pero además de eso, se habló de buques de vigilancia y buscamos la ubicación del buque de vigilancia litoral USS Detroit LSC-7 y el guardacostas USCG Miller, y el 20 de abril ambos, tanto el buque de vigilancia litoral USS Detroit como el guardacostas Miller, se encuentran atracados en Key West, en Florida. Pero seguimos la investigación. El buque de asalto anfibio, portahelicópteros USS Iwo Jima LHD-7, que también iba a ser empleado en la operación contra Venezuela porque forma parte de la cuarta flota, el lunes 20 de abril se encontraba navegando en la costa este de los Estados Unidos. Además de ello, el buque de vigilancia USS Milwaukee LCS-7 y el buque de vigilancia USS Indianapolis, para el día lunes 20 de abril, se encontraban navegando frente a Jacksonville, en Florida. Estos dos buques que también los iban a utilizar en la operación. Seguimos nosotros la investigación y en esa investigación, nos dimos cuenta que el Comando Sur cuenta con un grupo de tareas conformado por 2 destructores, 2 buques de inteligencia y 3 buques guardacostas. Los 2 destructores del Comando Sur son el destructor USS Mahan DD-672 y el destructor Harrisburg DD-651. Estos 2 destructores del Comando Sur, que supuestamente venían navegando en las costas del Caribe, se encuentran en Norfolk, Florida, atracados ambos.
Además de ello, de los destructores, tiene los dos buques de inteligencia, el buque de inteligencia Prevail CSB-1 y el buque de inteligencia TBS-S3 Hunter. Se encuentra también, ambos, los dos buques de inteligencia se encuentran al lunes 20 de abril atracados en Norfolk, Florida. Y además de los buques de inteligencia, el Comando Sur cuenta con 3 guardacostas, que son el guardacosta USC-6 Sycamore, el buque guardacosta USC-6 Dolphin y el guardacosta USC-6 Campbell. Los 3 guardacostas de ese grupo de tareas, que terminan en la conformación de ese grupo de tareas de los Estados Unidos, el 20 de abril se encontraban también atracados en Norfolk, Virginia. Además de ello, los Estados Unidos tienen un buque de reparación del SOSUS. ¿Qué es el SOSUS? El sistema para detectar submarinos. Ese buque se llama el USNS Zeus T-ARC. Ese buque, el 20 de abril, se encontraba en las costas de Puerto Rico. El lunes estaba en las costas de Puerto Rico, navegando hacia las costas de Puerto Rico. Tenemos también, o tiene también, los Estados Unidos un buque hospital que se llama el USNS Comfort. Este Comfort es conocido por nosotros los venezolanos porque los Estados Unidos lo atracaron en las costas colombianas, en Cartagena. Supuestamente venía a la ayuda humanitaria y llegó hasta Cartagena. Este es una de las unidades también que se iba a utilizar o está para utilizarle en la operación, de acuerdo a su ubicación para el lunes 20 de abril, también está atracado en Nueva York. Está en Nueva York en apoyo al COVID-19. Los Estados Unidos tienen un grupo de ataque de portaaviones que se llama CG-8 Command. Está conformado por este grupo CCSG-8, está conformado por el portaaviones USS Harry Truman. Ese portaaviones USS Harry Truman, el 20 de abril, estaba navegando en el Océano Atlántico en dirección a los Estados Unidos. Y tiene además el grupo de ataque de portaaviones, el crucero Normandy CG-60, este crucero, el lunes 20 de abril, también iba navegando en el Atlántico en dirección a los Estados Unidos. Ese grupo de ataque tiene lo siguiente: el destructor USS Larsen DD-682, el destructor USS Farragut DD-699 y el destructor USS Forrest Sherman. Los 3 destructores de ese grupo de ataque de los Estados Unidos se encuentran o se encontraban el día lunes, anteayer, el 20 de abril, navegando en el Océano Atlántico también en dirección a los Estados Unidos. Además de eso, los Estados Unidos tienen unos tanqueros para utilizarlos en esta operación supuestamente. El tanquero USNS Patuyén, el día lunes se le hizo seguimiento por el AIS y ese tanquero se encuentra en el Atlántico navegando en dirección a los Estados Unidos. Y además de ese tanquero tenemos, ¿sigue? Además de ese tanquero tenemos la ubicación exacta, oigan, de esas unidades que acabamos de presentar, que serían las empleadas en la operación de los Estados Unidos. Pero además de ello, si nosotros apelamos a nuestra memoria, tanto el presidente Trump como el secretario de Defensa anunciaron la cooperación de 22 países. Es decir, que después de nosotros presentarle a ustedes la ubicación exacta
de los equipos supuestamente que serían empleados en la operación aeronaval en las costas del Caribe para una agresión contra Venezuela, nosotros allí observamos que ninguna de estas unidades militares se encuentra ni remotamente cerca de Venezuela. Ya le di la ubicación exacta. Pero en ese apoyo que se habla de los 22 países, hay países que anunciaron su apoyo a la operación. Nosotros vamos a una pausa y al regreso vamos a darles la ubicación exacta de los medios navales de Inglaterra, de Holanda y de Francia, que tienen posesiones en las Antillas, donde aún ellos preservan sus colonias y hay una actividad de navegación de unidades militares aeronavales. Vamos a la pausa y al regreso continuamos con el análisis. Después de presentar en el primer segmento la ubicación exacta y pormenorizada de todos y cada uno de los medios aeronavales de la Armada norteamericana y que luego del anuncio del presidente Trump del despliegue en el Caribe iban a ser empleados en esta operación, vamos ahora a hacer una revisión de las embarcaciones militares de Inglaterra, Holanda y Francia, países que manifestaron públicamente su apoyo a esta operación aeronaval de los Estados Unidos y que por tener posesiones en el Caribe, ya que todavía tienen colonias, sus flotas tienen una constante presencia en el mismo. Su ubicación la vamos a ver al igual que la de los Estados Unidos, donde estaban el día lunes 20 de abril. Es decir, ¿cuál es la presencia de medios militares de europeos en el Caribe? No el Caribe venezolano, porque recuerde que las pretensiones de Europa, es decir, de Francia, de Inglaterra, en el Caribe y de Holanda, están en las Antillas. El Caribe venezolano son las costas nuestras. Pero por razones de evaluación de esta operación, vamos a ver dónde se encuentran. El primero de ellos es el buque de asalto anfibio inglés RFA Argus. Este buque, para el día lunes 20 de abril, estaba navegando rumbo al Caribe oriental. Además de ello, hay una embarcación de Holanda, el destructor HMNSC. Ese destructor HMNSC holandés, este no es, Groningen, junto a otra embarcación que es el destructor holandés HMNLS Zeeland. El día 20 de abril se encontraban navegando en el Atlántico y marcaba en el AIS el rumbo en dirección a Curazao. El buque pirata, recordemos el buque pirata agresor de bandera portuguesa, el RSCCG Resolute. Este buque portugués todavía a la fecha, cuando se busca la ubicación exacta, está atracado en el muelle Motet en Willemstad, en Curazao. Además de ello, Francia tiene un patrullero que se llama el FSM Dumont d'Urville. Este patrullero francés
FS Drummond D'Urville, después de pasar por República Dominicana, estuvo en República Dominicana el día 10 y el día 11 de abril en un encuentro del jefe naval francés con el ministro de la Defensa dominicano. Actualmente está fondeado en Gallis Bay, en San Martín. Además de ello, el patrullero inglés HMNS Midway P-223 está actualmente atracado en Barbados. El buque de asalto anfibio holandés HMNLS Karel Durman A833 navega en el Atlántico Europeo rumbo al Mar Caribe. Además de esto, por fuentes abiertas que se obtienen, se indicó el zarpe de dos buques franceses, el FSX Dismude, que es un buque de asalto anfibio francés, y el buque de asalto anfibio francés FS Somme. Ellos reportaron el zarpe desde allí, desde Francia, con destino al Mar Caribe, y hay que monitorearlos para ver hacia dónde se dirigen. Lo que pasa es que estos buques no han reportado por varios días, apagan los sistemas de navegación, por lo que se intuye que deben estar próximos a recalar en el Caribe. De todas maneras, Venezuela maneja la información y es un hecho comunicacional público y notorio de que en caso de que Francia, Gran Bretaña y Holanda se unan a los Estados Unidos en una operación aeronaval contra Venezuela, la coordinación operativa estará ubicada en Martinica y por lo tanto es una responsabilidad nuestra tener constante monitoreo a través de la AIS a las costas de Martinica. Después de hacer una presentación exhaustiva y minuciosa de todas las unidades y medios militares norteamericanos, tanto del Comando Sur como de otra flota que por encontrarse en Estados Unidos pudieran ser utilizados en Venezuela, y de Francia, Holanda e Inglaterra, y después de observar el despliegue publicado en la página del Comando Sur y las amenazas de la derecha reaccionaria internacional, y presentar ahora en su programa de desenlace la ubicación exacta de todos y cada uno de estos medios, podemos llegar a la conclusión que producto de la investigación efectuada queda evidenciado que no existe, no es para que cantemos victoria, una amenaza bélica directa inminente contra nuestro país. Con respecto a la situación de la Fuerza Naval Norteamericana, que está estacionaria, que no se ha movido, debemos tener presente, obviamente, los efectos del COVID-19 en los Estados Unidos, que son muy notorios e inocultables, y a ello no escapan las unidades militares norteamericanas. Es conocido porque fue un hecho comunicacional público y notorio la decisión del secretario de Defensa de los Estados Unidos esta semana que acaba de concluir en lo atinente al incremento del lapso de cuarentena de los efectivos militares y civiles hasta finales del mes de junio. Ahí está en los medios el anuncio que la cuarentena y la inamovilidad de los medios militares llega a finales del mes de junio, donde se hará un nuevo anuncio. También sabemos que el grupo de ataque del portaavión francés FS Charles de Gaulle ha reportado, oigan, más de 1.000 tripulantes con COVID-19 en la costa este de los Estados Unidos. También existen reportes de que el buque hospital USNS Mercy tiene al menos 7 tripulantes contagiados con COVID-19 y anterior, cuando se inició la pandemia, fue también un hecho comunicacional público y notorio que el portaaviones Theodore Roosevelt el 18 de abril reportaba 669
infectado con COVID-19. En esta investigación hecha, donde hemos observado la ubicación exacta de las fuerzas militares de Inglaterra, Francia y Holanda en el Caribe y otras que navegan en esa dirección, todo indica que no existe una acción coordinada hacia un fin inmediato. Es decir, que nada tiene que ver con una operación conjunta con los Estados Unidos. Sin embargo, camaradas, compatriotas, nosotros debemos seguir muy de cerca los movimientos de todas estas unidades aeronavales. Al respecto, algunos analistas destacan las rivalidades intereuropeas del momento como uno de los factores de malestar que impediría alguna iniciativa militar de operación conjunta de Europa con los Estados Unidos. Y además de ello, la notable ausencia demostrada después de esta investigación de buques de guerra, de naves militares de los Estados Unidos en el Caribe, es una clara evidencia de la situación que atraviesan los Estados Unidos con el COVID-19. Los ha dejado en una verdadera condición de vulnerabilidad. Evidencia de ello es el incremento de la cuarentena en las fuerzas militares operativas hasta finales de junio, y no solo los Estados Unidos, sino todos los países de Europa están azotados y agobiados por esta pandemia. Yo, para concluir este programa en el día de hoy, solo quiero hacerme la siguiente interrogante. Si Donald Trump tomó la decisión de un despliegue aeronaval en el Caribe y la pandemia COVID-19 ya estaba causando estragos en el país, por lo tanto, él estaba consciente de las dificultades del implemento de dicha operación. ¿A qué obedece esa decisión? Yo concluyo diciéndole que indudablemente estamos en presencia de una operación psicológica de engaño a 3 niveles, acompañada o aderezada por un amplísimo despliegue comunicacional. El primer nivel, o la primera intención de anunciar al mundo esa operación, era desviar la atención del mundo sobre el estrago que ha causado el COVID-19 en los Estados Unidos y la incapacidad del gobierno de Donald Trump para dar respuesta. El segundo aspecto, ante el fracaso del gobierno de Trump en la lucha contra el narcotráfico, por el incremento de las hectáreas de cultivo en Colombia y de las toneladas de droga que se trasiegan hacia los Estados Unidos, pese a las 9 bases militares, y en ciernes un proceso electoral presidencial donde las encuestas todas dan a Donald Trump en un franco descenso, él estimaba que anunciando al mundo esta operación antinarcótico dirigida especialmente contra Venezuela, que además de combatir ese flagelo del narcotráfico pudiera dar al traste contra esta esperanza, a él lo iba a levantar en las encuestas. Y el tercer aspecto de la decisión, sabiendo las dificultades que tenía para implementar la operación, es la aplicación clara de la doctrina del garrote y la zanahoria por parte de los Estados Unidos, aplicándosela a la revolución bolivariana. ¿En qué sentido? Cuando anuncia un despliegue militar aeronaval en las costas del Caribe venezolano, que pudiera ser la génesis de un bloqueo marítimo para luego pasar a una operación militar, él buscaba generar un quiebre de la dirigencia revolucionaria, generar caos, generar sosiego, generar angustia, y después de ese garrote presentar la solución, la zanahoria, para abandonar el país a través de la conformación de un Consejo de Estado y que el presidente Maduro no formara parte, pero que él decidiera para dónde se quería ir. Se dieron cuenta entonces cómo el mundo ha sido víctima de una operación de engaños, cómo el mundo ha sido víctima, y más que el mundo, la derecha reaccionaria internacional que lanzó cohetes, operación que no existe, que no está en ciernes,
que no hay buques navegando como se los he demostrado en su programa Desenlaces y que lo que procede en este momento es la unidad del planeta en función a derrotar la pandemia del COVID-19. Yo le agradezco la atención dispensada a su programa Desenlaces y me despido de ustedes siempre con nuestro amado comandante Chávez. Veamos a nuestro amado comandante Chávez, despedimos así hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana, la reposición de este programa y un nuevo programa el próximo miércoles, donde estaremos analizando otro tema de la coyuntura nacional e internacional y que tenga repercusiones e incidencia directamente en Venezuela. Feliz tarde. Cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo está acabando con la vida, amenaza con acabar definitivamente con la especie humana. También denunciaba que las políticas neoliberales de los países industrializados terminan cegando la vida de miles de personas alrededor del mundo. No más bases militares imperiales, ni golpes de Estado. Construyamos un orden económico y social más justo y equitativo. Erradiquemos la pobreza, detengamos de inmediato los altos niveles de emisión, frenemos el deterioro ambiental y evitemos la gran catástrofe del cambio climático.